Buenos licenciado. días. Buenos días, Licen. Buenos días. Allí puncha, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se Buenos encuentren días, muy Licen. bien. ¿Cómo están? Muy buenos días. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar directamente nuestro contenido. Y pues, bueno, hemos tenido un pequeño inconveniente con respecto a la evaluación de diagnóstico, ¿no? Pero bueno, en esa actividad, obviamente, vamos a realizar por esa actividad de la prueba de diagnóstico, vamos a hacer un pequeño collage acerca de las culturas precolombinas, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito qué es un collage. Es un conjunto de imágenes con cierta descripción del tema del tema a tratar o del tema del que se está tratando. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a realizar eso. Un collage, en este caso de las culturas precolombinas, sí, en vez de la prueba de diagnóstico, hasta la siguiente semana, es decir, hasta el próximo domingo, ¿sí? Y lo van a enviar, ¿no? Lo podemos hacer a mano, lo podemos dibujar, lo podemos pegar, e inclusive, si lo hacen bonito, también lo pueden hacer en Word, ¿sí? Bien bonito, bien chévere, para que en este caso lo puedan enviar hasta el próximo día domingo, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿Eso le enviamos Sí, por la Licen, que bandeja de repite lo que nos entrada mandó. o le Sí, enviamos por la barra de Sí, tareas? ¿O cómo dice? por la bandeja de entrada, por favor. Si me envían la actividad correspondiente por la bandeja de entrada, ¿sí? Ya le hice, muchas gracias. Licen, Sí. buenos días. Licen, buenos días. Buenos días. ¿Podrías repetir la tarea? Claro, muy bien. Parece que tenemos Micrófono, por favor, compañero. interferencia. A ver, regálame un Sí, Licen, hay segundo, algo. por favor. La actividad que nosotros vamos a realizar, ¿no? Es directamente el trabajar, en este caso, un collage, ¿sí? Un collage, en este caso, con el tema, van a realizar un collage con el tema de las culturas precolombinas, ¿sí? Lo podemos dibujar, lo podemos pegar, ¿sí? Ok, y lo vamos a entregar hasta el próximo domingo, ¿no? Eso, obviamente, por el pequeño problemita que tuvimos, pues, con la evaluación de diagnóstico, ¿sí? Entonces, en ese caso, por favor, lo vamos a realizar por la bandeja de Pero, entrada y lo van a enviar, ¿sí? Licen, un asuntito. Yo sí Claro, pude realizar la prueba de diagnóstico, sí le envié a usted. No sé si envié excelente. correctamente, pero sí envié yo. Ya, muy bien. ¿Cuántos estudiantes lograron hacer el trabajo? ¿Cuántas personas realizaron la prueba de diagnóstico? Buenos días, licenciado. Yo le envié por el chat de aquí de esta plataforma y también le envié por las tareas de la otra. Ya, muy bien. Ahora, entonces, ¿sí pudieron realizar todos o tuvieron algún contratiempo con la evaluación? No, Licen, yo no pude realizar. Licen. Bien, en ese Licen, en caso, mi por caso, yo favor, no pude realizar. No pude muy realizar. bien. En ese caso, por favor, solamente las personas que no pudieron realizar, ¿ok? No pudieron realizar el cuestionario de las pruebas de diagnóstico, por favor, vamos a realizar ese collage hasta el día domingo. Sí, repito, solamente las personas que no lograron realizar el cuestionario, ¿sí? Entonces, bueno, lo vamos a realizar, por favor, lo pueden hacer un collage dibujando, pegando, inclusive lo podemos hacer en Word, ¿sí? No hay ningún problema, que todo esté clarito, ¿no? Nombre del colegio, nombre y curso, apellido, día que recibimos clases, ¿sí? Muy al pendiente de eso. Ahora, el día de hoy vamos a comenzar con el primer tema que nosotros tenemos en la unidad número 1, que es acerca de la civilización maya, ¿no? Como ustedes saben, pues las culturas precolombinas se establecen dentro de las culturas más importantes que logramos tener dentro de nuestro continente. Una de ellas, pues, la civilización de los mayas en general, ¿no? Prácticamente estas culturas se les conoce precolombinas porque en este caso se establecen que fueron culturas
que estuvieron antes de la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Por ejemplo, Cristóbal Colón, ¿en qué años llegó al continente americano? 1492. 1492, ¿no? Para ello, directamente, estas culturas ya existieron dentro de nuestros territorios y además de ello, ¿no? Gozaban con su propia administración, gozaban directamente con su propio estilo de vida, sus propios dioses en general y las obras de arquitectura, ¿no? Entonces, es decir, era una cultura sumamente avanzada y a ellas también se les conoce, bueno, las obras de arte que ellas realizaron como las pirámides escalonadas, ¿sí? Escalonadas obviamente porque tenían gradas y en las cuales podían subir. Y al final encontramos lo que es un pequeño templo en donde practicaban los sacrificios humanos, ¿no? Miren, entonces eran templos sumamente grandes, aquí de igual manera las podemos observar, y en la partecita de abajo también tenemos imágenes en donde están realizando sus propias tradiciones en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento de esta gran civilización. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor David Yungán, por favor? Ya dicen, dice civilización maya. Los mayas fueron una civilización asentada en Centroamérica que perduró desde el siglo 2000 antes de Cristo hasta el siglo 15 después de Cristo, cuando llegó a su fin durante la conquista de América. Esta cultura introdujo grandes avances en matemáticas, escritura, arquitectura y astronomía, y poesía, su propia organización social, política y religiosa, la cual influyó sobre el desarrollo de las culturas posteriores. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, los mayas prácticamente fueron una civilización asentada en Centroamérica que obviamente estuvieron dentro de los siglos XV después de Cristo, ¿no? Prácticamente esta cultura se establece en algunos parámetros que lograron desaparecer con la conquista de los españoles, ¿no? También podemos determinar que tenían grandes avances en matemática, en escritura, en astronomía, tenían su propia organización social y su propia, pues, religión, su propia política que estaba dentro de su sociedad, ¿no? Además de ello, también podemos observar, miren, en estas imágenes podemos determinar cómo se vestían. Tenían generalmente lo que es una corona de plumas y a más plumas se establecía que era una persona sumamente importante, ¿no? Miren, aquí tenemos una imagen en donde detalla directamente su ejército. Otra característica esencial es que los mayas fueron los pioneros de un deporte que nosotros lo conocemos hasta el día de hoy, y es el deporte del rey que se le conoce. ¿Cuál es el deporte del rey? Fútbol. El El fútbol. fútbol. Muy bien, excelente. Si bien es cierto, los mayas, en este caso, practicaban un deporte de sacrificio en donde colocaban lo que es una especie de agujero sumamente alto y jugaban con una pequeña bola de hule, ¿sí? El término de esta práctica prácticamente era cruzar la bola de hule, en este caso por los espacios reducidos, sí, utilizando los codos, los brazos, las caderas, y obviamente lo hacían con ritos de sacrificio, ¿no? Aquellas personas que ganaban sacrificaban a los dioses más importantes, pero aquellas personas que perdían lo hacían para los dioses, en este caso, que más miedo les tenía. Entonces, prácticamente fue un deporte sumamente difícil y que obviamente es uno de los pioneros, en este caso, para el deporte que conocemos al día de hoy como es el fútbol, ¿no? Ahora, vamos a determinar su ubicación. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Vilma Chamba? Buenos días. Dice, ubicación. Buenos Los días. mayas ocupaban la zona de la península de Yucatán, México y sus alrededores. Allí levantaron pirámides, monumentos y templos de gran tamaño. En la actualidad ocuparían el territorio de varios países de Centroamérica, tales como una parte de México, Belice, Guatemala y parte de El Salvador y Honduras. Esta área geográfica tiene una topografía variable, volcanes, montañas y áreas selváticas, con algunas zonas costeras, semidesérticas. Hoy en un día existen ruinas de las principales ciudades mayas, Yaxchitlán, Tulum, Cuello, Coba, Copán, Palenque y Chichén Itzá.
Ya listo. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien, aquí podemos determinar la ubicación, ¿no? Se encontraban justamente en la península de Yucatán, ¿no? Aquí también podemos establecer que se ubicaron en territorios como México, Belice, Guatemala, parte de El Salvador y parte de Honduras también, ¿no? Aquí también podemos evidenciar sus ciudades más importantes, entre ellas una que es conocida como Chichen Itzá, Palenque, Copán, Coba, que prácticamente eran ciudades en donde creaban lo que son estas obras de arquitectura y donde también practicaban lo que son sus ceremonias de sacrificio. Sí, justamente aquí se ubicaron, en este caso, los mayas en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar, en este caso, características propias de los mayas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? La señorita Ana Cristina Angamar, que estamos ahí. Sí, Licen, buenos días todavía. Buenos días, por favor. Dice características de los mayas. Dice, entre las principales características que definen la cultura maya podemos destacar las siguientes. Fueron una de las civilizaciones más importantes en América e influyeron en el surgimiento y las costumbres de las nuevas culturas. Se encontraban en la zona central de América, precisamente en la península de Yucatán y sus alrededores. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y los relacionaban con la naturaleza. Su economía se basaba en la agricultura, la cual se realizaba por campesinos en las fueras de las ciudades e estados. Desarrollaron grandes conocimientos de matemática, astrología y escritura. Construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de veneración a sus dioses. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de las características importantes, ¿no? Fueron una de las culturas que más influyeron en el continente americano, se encontraban directamente en la península de Yucatán, eran politeístas, es decir, adoraban a diferentes dioses, especialmente a dioses que los representaban con fenómenos de la naturaleza, ¿no? También podemos detallar que su actividad económica más importante era la agricultura, ¿no? Y obviamente pues tenían lo que son formas de organización conocido como las ciudades-estado. Bueno, es algo similar a lo que tenemos al día de hoy. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo representante de Quito? El alcalde. El alcalde. Excelente, muy bien. El alcalde. ¿Cuál es el máximo representante del Ecuador? El Presidente. El presidente. Muy bien. Entonces, en este caso lo dominaban de esa manera, ¿no? Colocaban un representante por cada ciudad, pero a su vez cada representante tendría que rendir informes al monarca supremo, ¿no? Y de esa manera funcionaban pues las ciudades-estado. También podemos determinar que eran expertos en la matemática, la astrología y la escritura como tal, ¿no? Aquí en estas imágenes también podemos observar, ¿no? La vestimenta, ¿sí? Que tenían los chamanes y que obviamente también podemos observar la decoración que tenían pues sus rostros. ¿Sí? Aquí también podemos observar la población, cómo se vestían, y aquí de igual manera podemos observar lo que es al ejército. ¿Sí? Sumamente decorados, ¿no? Ahora, vamos a la organización política. Me ayuda, por favor, el señor Juan Pablo Inca. Buenos días, licenciado. Buenos días. Organización política. Los mayas formaron ciudades, estado con cierta independencia de gobiernos propios y poseían líderes políticos con cargos divinos y hereditarios. A su vez, el líder Alach Unik, perdón un ratito, se me cerró el audio, por favor. El líder Alach Unik de cada ciudad-estado era principal líder guerrero de su comunidad. Aunque se organizaban políticamente en el Estado con formas de gobierno independientes. Todas estas ciudades formaban un conjunto de civilización maya, es decir, tenían las mismas costumbres y religión. Ruinas de Chichen Itzá, ciudad-estado de la cultura maya.
ruinas de Chichén Itzá, una ciudad-estado más importante de la cultura maya. Excelente, muy bien, señor. 10, muchísimas gracias. Ahora, las ciudades-estados obviamente pues mantenían sus propios gobiernos independientes, ¿no? Pero más de ello, los líderes políticos tenían cargos divinos y hereditarios. ¿Qué quiere decir el término hereditario? Que pasaba de generación en generación. Excelente, muy bien. Y va de generación en generación, ¿no? Y cada líder de cada ciudad se le conocía con el nombre de Halak Yunik, ¿sí? Que era el representante de estas ciudades, ¿no? Y Chichén Itzá, en este caso, era una de las ciudades más importantes en donde generalmente se realizaban las costumbres, tradiciones y los sacrificios que realizaban, pues, para sus dioses en general, ¿no? Miren, aquí podemos observar lo que es la vestimenta, ¿sí? Del ejército, de la población en general, ¿no? Dentro de la organización social tenemos a los sacerdotes, obviamente pues eran miembros de la clase religiosa, tenemos a los gobernantes que se encargaban de gobernar las ciudades-estados, también podemos encontrar la nobleza, que estaban los guerreros, los artesanos, los campesinos, y finalmente tenemos a los esclavos, que generalmente eran los prisioneros de guerra. Miren, en esas imágenes también podemos detallar cómo estaban realizando sus ritos religiosos en favor de sus dioses en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento de su economía. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Pamela Estefanía? ¿Estamos ahí? Sí, Licen. Buenos días, por favor. Buenos días. Economía de la cultura maya. La economía de los mayas se basaba en la agricultura y producía principalmente maíz, frijoles y algunos tubérculos, tales como el poroto y la batata. A través de sus cultivos producían medicinas. Un ratito. Producían medicinas, tejidos y materiales de construcción. Su agricultura fue muy desarrollada gracias a sus técnicas avanzadas de irrigación de los suelos a través de los sistemas de canales que proporcionaban el agua en la estación seca y mantenían los cultivos durante todo el año. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la economía de los mayas prácticamente, ¿no? Cultivaban productos como el maíz, los frijoles y sobre todo también tenían una técnica de irrigación conocida como las chinampas, ¿no? Eran pequeñas parcelas de tierra rodeadas por agua. Justamente en la imagen que tenemos aquí abajo, tenemos en donde ellos rodeaban lo que son pequeñas parcelas de tierra justamente con agua. ¿Sí? Eso permitía en este caso que los productos salgan de la mejor manera y más rápido en general, ¿no? Miren, así los colocaban y los productos pues iban saliendo con el pasar del tiempo en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue su creencia y su religión. Me ayuda, por favor, la señorita Damaris Estefanía. ¿Estamos ahí? Sí. Buenos días, por favor. Religión mayas adoraba con la naturaleza. La interpretación de su al calendario y a la astronomía. Los dioses principales fueron una de lluvia, el viento, el sol, la agricultura, la muerte, la guerra, entre otros. Existen a las conexiones cercanas. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, prácticamente la mayoría de sus dioses, ¿no? Estaban representados a favor de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Aquí, obviamente, pues podemos determinar con unas imágenes cómo representaban a estos dioses. Sí, cómo los representaban y obviamente los ritos religiosos que ellos practicaban, ¿no? Ahora vamos a determinar qué tipo de dioses ellos tenían. Por ejemplo, miren, acá tenemos algunos gráficos, algunas imágenes, cómo decoraban, representaban a sus dioses. Uno de ellos aquí tenemos el Hunin Achu, dios del sol.
¿sí? El Hapuch, dios de la muerte violenta y sacrificio humano, y el Kukulkan, dios del viento. Sí, entonces aquí directamente practicaban lo que son los sacrificios humanos, ¿no? Es decir, dentro de los templos sagrados prácticamente colocaban al prisionero o a la persona que se iba a sacrificar, estiraban sus extremidades, justamente el sacerdote con una daga, ¿sí? Abría el pecho y sacaba pues el corazón. ¿Sí? Era una forma, en este caso, de realizar lo que son ritos para sus dioses. Ahora, vamos a determinar los diferentes dioses y sus funciones. Por ejemplo, aquí tenemos al dios Hakub Nu, que es el dios creador de todos. Tenemos el Itzama, dios de la sabiduría. Ischel, diosa de la fertilidad y el agua. Yucax, dios de la agricultura. Kawil, dios del fuego y la medicina. Kukulkan, dios del viento y del agua. Pero miren, justamente cómo los representaban, ¿no? De esta manera, con esta decoración, ¿sí? Con estos colores sumamente llamativos y representativos. ¿Ok? Ahora, vamos a determinar los conocimientos que nos dejaron los mayas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Isabela Alejandra? ¿Estamos ahí? Señorita Isabela Alejandra, ¿no? Excelente, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jorge Javier? Claro, licenciado. Dice, un segundito. Conocimientos de la cultura maya. Los principales conocimientos se destacan de la cultura maya. Son los siguientes. Gran conocimiento de matemática avanzada, con el uso de decimales y ceros. Escritura geográfica avanzada para la época. Técnica de riego y agricultura avanzada, que les permitieron cultivar durante todo el año a pesar de las épocas de sequía. Eran expertos en astronomía y utilizaban este conocimiento para el beneficio de la agricultura. Desarrollaron el calendario civil de 365 días por año, tal como el que usamos en la actualidad. Además, crearon otros calendarios complejos, como el calendario religioso de 260 días. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, aquí podemos determinar, ¿no? Algunos de los avances que nos dejaron los mayas. Por ejemplo, el uso de decimales y el cero. Por ejemplo, cuando yo hablo directamente de una unidad decimal, ¿a qué valor o a qué número me refiero? De 10. De 10 en 10, muy bien. Si yo digo una numeración vigesimal. De 20 en 20. De 20 en 20. De 20 en 20, muy bien. Entonces, en el caso de los mayas, prácticamente lo utilizaban el número 10, ¿no? Pero más de ello, miren, el número 0, que representaba pues un número sin valor, ¿no? También podemos observar lo que es una escritura jeroglífica, que la tenemos de esta manera, en donde prácticamente representaban con símbolos. De igual manera, ellos en este caso eran expertos en las técnicas de riego y además de desarrollar lo que es un calendario civil de 365 días al año. Es justamente un calendario que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Sin embargo, también crearon lo que es un calendario religioso de 260 días, ¿no? No sé si recordamos un poquito, años atrás nos decían que se acercaba el fin del mundo, ¿se acuerdan? Sí, en el 2012, por el calendario maya. Excelente, muy bien. Entonces decían que el fin del mundo muy pronto se va a dar, que será entre los años 2012. Pero recuerden, en este caso, que los mayas concebían el mundo de una forma cíclica, es decir, que mientras terminaba lo que es una etapa, comenzaba otra.
¿sí? Entonces, para ellos el mundo era cíclico, es decir, volvían al mismo punto, ¿no? Por ende, pues, hasta el día de hoy conocemos sus grandes calendarios y sobre todo sus grandes decoraciones en general, ¿no? Aquí, una de las teorías en donde detalla directamente la finalización de la cultura maya es que prácticamente existieron otras culturas que lograron derrotarlos, otros historiadores manifiestan que tal vez emigraron hacia otros territorios, otros también destacan directamente con la llegada de los españoles en general, ¿no? Pero en fin, a pesar en este caso de su desaparecimiento, realmente las obras de arquitectura, las formas de organización, las formas de la política, las formas religiosas, sus actividades económicas todavía prevalecen en la actualidad, ¿no? Si bien es cierto, es una cultura en este caso que hasta el día de hoy tiene lo que son su porcentaje de población que obviamente las practican. Todavía en México podemos observar que existen algunos mayas, pero no obviamente con la gran cantidad que existían en aquella época, sino más bien personas que tratan de mantener estas costumbres y estas tradiciones, ¿no? Miren, por ejemplo, en las imágenes de acá, aquí está pues el máximo representante de ellos, ¿no? Sí, al Halak Yuni que se le conoce, ¿no? Aquí directamente tenemos a la población, aquí también tenemos lo que es la representación de las pirámides escalonadas a cargo directamente del representante religioso, ¿no? Pregunta, nosotros tal vez hemos visto la película de Apocalipto. Sí, Licen, es una Muy representación bien, de los mayas. ¿sobre qué trata esa película? Es de la representación de los mayas, de la cultura de cómo fue escrita por Mel Gibson. Muy bien, excelente. Nos habla de las condiciones de vida, nos habla también de la vida de los mayas, de sus características, de sus actividades, pero además de eso, justamente en la parte final también logramos observar la llegada de los barcos españoles, ¿no? Les recomiendo ver, es una buena película porque nos indica cómo era la vida directamente de los mayas y también de los prisioneros de guerra de aquella época, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, dicen. Ah, listo, Disculpe, todo Licen, ¿qué clarito. película dijo? Apocalipto. Apocalipsis. Es buena. Sí, las recomiendo ver, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Nos encontramos la siguiente semana. Que Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana. No se olvidará.